Vamos a hablar ahora del sector de la leche, que está viviendo algunas consecuencias debido a la sequía, pero la intención de hoy es hablarlo desde la óptica, desde el foco, desde el lado del trabajador, y para eso estamos recibiendo a Pedro Toledo y a Robert Labruna, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea. Muchachos, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por a ustedes por invitarnos. La idea de la jornada de hoy era ver eso, ¿no? Cómo se está viviendo el tema de la sequía, de la seca, las consecuencias a nivel de los animales, de las vacas, de la leche en sí, pero visto de la óptica del trabajador de la industria. ¿Cómo lo están viviendo? Bien, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación, ¿no? Y nosotros en realidad, desde la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, venimos con este tema del impacto de la sequía y de este tema ambientalmente desde hace años, ¿no? En realidad, el impacto que se pueda generar la seca, no solo a la industria láctea, sino a las demás industrias, en lo que tiene que ver ahora en estos meses, se va a ver reflejado más adelante, seguramente en los meses venideros. Más allá de que en la industria láctea los litros de leche remitidos a planta en esta época caen, no estamos en zafra como en primavera, que sí estamos en zafra, de todas maneras esto puede repercutir más a largo plazo. Pero nosotros lo que decimos desde el lado de los trabajadores, más que nada, es ver qué soluciones se pueden tener arriba de la mesa, más que nada del lado del trabajador, que lo venimos reclamando hace muchísimos años, y ver cómo en realidad se pueden implementar diferentes mecanismos, porque ¿qué sucede? Cuando hay zafra y los litros que se remiten a planta son mayores y hay mucho más laburo, y inclusive se contratan zafrales y etcétera en la industria para poder procesar esos litros de leche, el productor, más que nada si estamos hablando de productores grandes, no de productores familiares, genera mucho más ganancia y capital. Y bueno, eso es un poco lo que reclamamos nosotros, de la redistribución de la renta, de cuando estamos enfrente a ganancias elevadísimas, que seguramente Pedro pueda tener las cifras de los números remitidos a planta de leche. Cuando hay esas ganancias elevadísimas de los productores grandes, de los grandes latifundistas de nuestro país, no hay una redistribución de los trabajadores, ¿no? En lo que tiene que ver con la riqueza. Pero sí recae sobre el hombro de los trabajadores cuando sucede que se baja el volumen de remisión de leche a planta por la baja temporada, o en este caso sí, que hay una seca, no vamos a decir que no, hay una seca y un déficit hídrico a nivel país, y más que nada en Canelones y Florida es sumamente considerable, lo tenemos en cuenta, pero bueno, no queremos que los trabajadores paguen este tema de lo que es la seca que tenemos arriba de la mesa, o otras cosas como podemos ampliar más adelante, etcétera, con diferentes inversiones a lo largo de los años en plantas como lo que es Calcar, que también podemos ampliar. Pero sin duda que nosotros lo que reclamamos es que por qué siempre los trabajadores están en el ojo de la tormenta ante una baja de litro de leche a planta o ante una gran seca como tenemos ahora arriba de la mesa, pero que tampoco se tiene en cuenta, producto de la seca, haber realizado una planta de tratamiento de efluentes, por ejemplo, ¿no? Nunca se tuvo en cuenta y nunca se realizó, y está en el debe, porque en el momento cuando hace 10 años atrás se aumentó el litro de leche, el precio del litro de leche pagado al productor, se embolsaron los bolsillos, pero no hubo una inversión para futuro, como por ejemplo para prevenir estas cosas que están sucediendo ahora, que no es la seca que vino ahora hace un mes o hace 2 meses, desde octubre ya hay un déficit hídrico bastante grande, y hace 2 o 3 años atrás se viene dando seguido. Pero bueno, no se plantearon soluciones hace 10 años atrás por parte de los productores, de los grandes productores, estamos hablando más que nada, no se plantearon soluciones que, por ejemplo, podía haber sido una planta de tratamiento de efluentes para que no se dé esta gran seca, que en parte es por el mal uso de los fertilizantes. No es que lo decimos nosotros en particular, los trabajadores, hay ingenieros detrás que lo pueden corroborar, pero sí esa planta para poder procesar esa agua que queda en mal estado, ya sea por el exceso del uso de los fertilizantes,
que usan los grandes productores o mismo por la materia de, sobre de los todo animales. prevenir este tipo de situaciones, Exactamente. ¿no? Y poder actuar en base a eso también. Totalmente. Pedro, recién Robert decía las grandes ganancias, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Sí, bueno, en realidad, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando uno está hablando de ganancias, primero no queremos dejar de reconocer el gran problema de la sequía, ¿no? Que es todos los años, como bien lo decía mi compañero acá, este año capaz se ha intensificado un poco más porque, bueno, también se está dándole un poco más de difusión a la situación y, bueno, obviamente que preocupa a todo el interior de qué soluciones en un ya tenemos que tener como país para esta situación. Nosotros también entendemos de que todos los años el mercado ha cambiado, ¿verdad? Uruguay viene exportando todos los años mucho mejor que años anteriores, lo que es todos los productos del campo, ¿verdad? Ya sea soja, ya sea carne, ya sea lácteos, viene aumentando su exportación. Pero también nosotros que en el tema del lácteo lo que vemos es que ha venido un crecimiento de leche ingresada a planta. Estamos hablando de que nosotros en el 2018 habíamos batido récord y teníamos 2.078.000 millones de litros entrados en ese periodo, ¿verdad? Una toma que se hace de diciembre de enero a diciembre, perdón. Y después de ahí fue aumentando, ¿verdad? Se batió récord nuevamente en el 2021, de enero a diciembre, con 2.118 millones de litros de leche derretidos a planta. Entonces tenés un aumento más allá de la sequía, que obviamente afecta muchísimo a nuestro campo. Y bueno, a las pruebas está, en cada informativo y cada noticiero que hay, están pasando la afectación que tiene. De este modo también nosotros decimos que económicamente esa cantidad de litros de leche se vendió y a un muy buen precio. Con $1 como está ahora actualmente, las cifras de venta de la leche en polvo y los productos derivados de ella han engordado las arcas de las industrias, ¿verdad? Muchas veces vemos afectados a los productores más pequeños por este tema este tema estacionario que viene a ser el clima, pero hay mucha gente que se está enriqueciendo con todo esto y tomando un buen manotón de la plata que deja la vaca, ¿verdad? Entonces ahí las cifras y la mayoría de las cifras económicas que hay con respecto a la venta de lácteos corresponden en un muy gran porcentaje a lo que es Conaprole, ¿verdad? Conaprole, por la cantidad de remisión de leche que tiene, es el que más vende para afuera, el que más tiene mercado en el exterior, ¿no? A nivel de producción, ¿en cuánto baja habitualmente? Y preguntarle si tienen el dato de cuánto bajó en esta ocasión, si hay un mayor acentuamiento en ese sentido. Los datos actuales de este periodo todavía no están bueno, pero el INALIO ya tiene algunos datos, quizás de lo que viene a ser septiembre, octubre, quizás pueda tener algún dato, pero ha bajado, siempre baja. Estamos hablando de normalmente en un mes que entren 218.000 o 220.000 meses anteriores, en estos meses baja a 170, 180. O sea que sí hay una bastante leche, obviamente, pero eso es todos los años. Todos los años tenemos a bastante, ¿no? Bien. Después, también el Poder Ejecutivo planteó este fondo de reconversión en la industria láctea, ¿no? Que es una inversión de $12 millones que se está hablando. ¿Qué visión tienen sobre esto? Bueno, en realidad cuando se nos fue presentado a los trabajadores ya estaba muy avanzado el proyecto, ya fue colocado a votación rápida y urgente, lo cual para nosotros no era algo muy correcto, porque una gran pata de que está involucrada en eso, que somos nosotros, los trabajadores, no estábamos empapados en el tema. Cuando se nos presentan los datos fue que se retrasó la votación y luego se pasó a analizar, porque la Federación tuvo consideraciones con algunos puntos que nos parecían que no eran adecuados para el momento ni beneficiosos para tanto la industria como para el trabajador como para los pequeños productores. Fue ahí que unos puntos se aceptaron, como también las gremiales de productores introdujeron puntos que les parecía que no tenían que estar y fueron reformados. Así que ese proyecto basa en que las industrias recibirían una prestación por parte del gobierno, por parte del Estado en realidad, para reconvertirse. Reconvertirse nosotros también es una palabra que lo asociamos con reestructura, ¿no? Es una palabra que en realidad te puede llevar a mucho de eso, ¿no? Porque en realidad sabemos que la reconversión significa bajar costos. Bajar costos siempre la primera línea que cortan es a los trabajadores. Claro. Eso está pasando, viene pasando con empresas como Calcar, como Claldi, como Coleme, ¿no? Que ya están empezando en ese proceso de que, si tienen que reconvertirse, cómo ver dónde sacar, y siempre generalmente somos los trabajadores los que pagamos el plato roto. Muchas veces por malas inversiones de los empresarios, no es porque los trabajadores seamos los causantes de la crisis de esa industria. Generalmente son malas inversiones las cuales se hacen en un momento no correcto y y después los costos los buscamos por el lado del trabajador. A nivel de los trabajadores, de las gremiales, ¿tienen alguna propuesta, por ejemplo, para presentar
quizás buscarle la vuelta de recortar por otro lado para que no sea el trabajador, o eso ya está planteado en esos términos y ya no hay vuelta atrás? En realidad, la propuesta de reconversión, la empresa es la que tiene que presentarlo, ¿no? En realidad lo que hacen, siempre cortan para ese lado. Nosotros lo que podemos hablar con ellos es decirle que hay otros métodos en los cuales nosotros entendemos que también se puede producir más. Primero es la inversión en la industria, porque si nosotros tenemos una industria que tiene maquinaria ya pasada, maquinaria vieja, maquinaria que no están siendo reparada, obviamente la competitividad de esa empresa va a ser mucho inferior a la de otras que están invirtiendo mucho más en maquinaria y los cuales mantienen sus puestos laborales, ¿no? Entonces quiere decir, vemos una industria como Calcar, por ejemplo, que tiene maquinaria bastante deteriorada, si acceden a ese fondo sería buenísimo que invirtieran en esa maquinaria para poder recuperar esa mano de obra que viene haciendo un esfuerzo de hace años, ya esos trabajadores, ¿verdad? Hasta cediendo parte de su salario, cediendo jornales para poder mantener la industria activa, y que ahora se le pide un esfuerzo más de ir a un seguro de paro con un salario bastante deteriorado. Es medio complejo, ¿no? Cuando uno no ve la proyección a decir, bueno, voy a invertir la plata de este fondo para poder mejorar en maquinaria, para poder mejorar en edilicio, para poder mejorar productos, los cuales tengan mejor aceptación en el mercado tanto interno como externo, ¿no? Totalmente. Recién hablábamos de Calcar, ¿no? Que en un principio iba a mandar a 54 trabajadores, según trascendió en la prensa. Luego, con una negociación con el sindicato, lograron bajar a 37, ¿no? Sí. ¿Cómo fue también ese periodo de negociación y a qué acuerdos se llegaron? No sé si querés decir luego que vos entraste a la última negociación, pero Bien. no hay problema, ninguno de los dos estuvimos, pero Claro. estuvo en la última. Sí, en realidad nosotros cuando se habla, como mencionaba Pedro, de reconversión del trabajo, en realidad siempre queremos que no se ponga a los trabajadores primero por delante, ¿no? Pero evidentemente no cabe lugar a duda que los trabajadores son los que están siempre por delante ante las reconversiones o reestructuras, que nos parece a nosotros, de las diferentes empresas. Y bueno, más que nada, empresas como Claldi, que reconocemos que no están en buenas condiciones. Pero bueno, el planteo en un principio fue de 54 seguros de paro. Y nosotros lo que nos preguntábamos era si la empresa iba a seguir funcionando a futuro, porque fueron seguros de paro planteados, seguros de paro parciales. Y bueno, querer ¿De saber... qué totalidad, perdón, de trabajadores? ¿Más de 50? De un total de 90 trabajadores, 54 al seguro de paro, pero aclarar que esos 54 que iban al seguro de paro eran del sector operativo. Bien. Es decir, que eran los operarios de la fábrica. Claro. Entonces ahí a nosotros se nos puso una preocupación muy grande, porque bueno, si de los 54 son todos operarios, es evidente que lo que hay arriba de la mesa es un cierre de la planta de Calcar en Carmelo. Y bueno, ahí mediante diferentes negociaciones pudimos llegar a un acuerdo en donde se dejó una puerta abierta para determinados trabajadores que van a laburar a Tarariras, algunos trabajadores del sector operativo que van a estar en ese mantenimiento de la planta de Carmelo, porque en realidad lo que nos decía la empresa era que la planta no iba a cerrar, que iba a tener un proyecto mediante una consultora que lo va a entregar a fines de marzo. Esto quedó en el ministerio mencionado y escrito, que va a llegar a una opción en marzo de una empresa consultora que le va a traer seguramente una planificación. Todos sabemos que una empresa consultora se basa en número, y cuando tenga que hacer número lo que va a haber es achique o recorte o reducción de personal, y es lo que no queremos. Entonces nosotros tratamos de plantear a la empresa en el ministerio era de que quedaran compañeras o compañeros del sector operativo haciendo un mantenimiento de esa fábrica, porque como mencionaba Pedro, son industrias que no se han invertido durante años, no tienen una capacidad de elaboración como otras industrias que sí tuvieron inversiones durante los últimos 5 años. Calcar sí hizo inversiones que nosotros consideramos malas. Por ejemplo, hizo una torre de leche en polvo que la dejó por la mitad, una infraestructura gigantesca de no sé cuántos miles de dólares puede salir, que quedó en nada. Quiso hacer inversiones también por intermedio de un consorcio y etcétera, llevando leche a Alimentos Fraivento y producir a Fazón y demás, un negocio que también salió mal. Nosotros los trabajadores no somos quienes damos las órdenes en la fábrica, ni organizamos en la fábrica cómo tiene que laburar, pero cuando vemos estas cosas que rompen los ojos, es de orden decirlo. A ver, mantuviste determinadas inversiones que te fueron mal, y hoy hay 54 seguros de paro arriba de la mesa,
que lo pagan los trabajadores. No cabe lugar a duda. Bueno, luego de varias negociaciones se pudo llegar a bajar la cifra a 37 seguros de paro, con compañeras, compañeros que van a viajar a la planta de Tararira, licencias que se van a rotar. Y bueno, a finales de marzo la empresa consultora le va a traer a Calcar la estrategia o el plan de trabajo para poder seguir funcionando, que en ningún momento la empresa dijo que iba a cerrar las puertas de Carmelo. Pero nosotros, analizando el panorama, no queremos que esto suceda y bueno, dejamos gente en la planta para el mantenimiento y demás, y esperando a marzo, haciendo un seguimiento mes a mes, esperando a marzo de qué trae esa empresa consultora a la empresa Calcar para ver qué nos depara el futuro. Nosotros siempre queremos mantener la fuente de trabajo, más para lo que es la ciudad de Carmelo, pequeña, imagínense, 90 familias directamente involucradas, más las familias que no están directamente involucradas en la empresa de Calcar ahí en Carmelo, ¿qué sería el cierre de esa planta, el impacto económico para esa pequeña ciudad de Colonia? La última, porque ya estamos quedando sin tiempo. ¿Cuáles son las perspectivas que le queda a FTIL para los próximos meses? ¿Cómo lo calificarían? ¿Están en conflicto? ¿No están en conflicto? ¿Se esperan paros? ¿Cuál es la perspectiva hacia futuro en todo este No, tema? en realidad, paro no, nosotros estamos en una instancia de negociación, hoy lo nombraba también Robert acá, que habló de Claldi, estamos en una instancia de negociación con Claldi también, por ejemplo, que Claldi está en un proceso también de seguro de paro, lo cual está siendo negociado con el sindicato de base, que es Tucle, y bueno, y con la federación en sí. Ese proceso es evaluado, va a ser evaluado esta semana, para ver ese ahorro que la empresa decía tener con el envión de trabajadores al seguro de paro. Bueno, si ese ahorro también puede ser volcado a la industria para que esa industria mejore. Como lo dije al principio, si no hay una inversión y una capacidad de esos industriales de poder avanzar en maquinaria y en productos, tienden a empezar a desaparecer esas empresas. Más las inyecciones que podemos hacer del lado del Estado, pero también tiene que haber una política central, una política que alinee a los productores, una política que diga, bueno, demos los campos de colonización para que, bueno, pequeños productores, pequeños tamberos puedan estar aportando esa leche y crear nuevas cuencas, hacer aumentar las cuencas que vienen bajando de lo que era toda la parte del norte. Esas cuencas tienden a desaparecer, se está centralizando todo en lo que viene a ser el área metropolitana, el litoral y el medio del país, abandonando lugares que en realidad la que se siente afectado ahí también es la población que rodea en ese centro industrial, ¿verdad? Una población que al perder una industria en su lugar, obviamente ahí repercute no solo a los trabajadores y las trabajadoras y a su familia, sino ese entorno, esas empresas que vendían cosas a esa industria, esas empresas que le compraban cosas a esa industria, ese vecino, ¿no? que siente que es un almacenero y siente que el impacto económico al no tener plata los trabajadores no van a estar comprando, y bueno, y lamentablemente tienen que desplazarse a otras plantas, buscar otro trabajo, que no es fácil porque en el interior cada vez hay menos trabajo, hay menos en Montevideo, pero en el interior cada vez hay más y está más despojado, ¿no? Entonces ahí tenemos el desarraigo también de esa gente. No es la zona de única empresa, porque Conaprole, que no tiene los problemas que tiene esa industria, hoy también ha optado por dejar plantas en suspenso, plantas cerradas parcialmente. El caso, bueno, que todavía está en discusión es la planta Mercedes, ¿verdad? Que pensaban tenerla cerrada 6 meses. Llegamos a un acuerdo con estudio de evaluación de 5 meses, pero bueno, todavía está negociándose qué vamos a hacer con esos trabajadores, porque en realidad ellos están preocupados por su puesto de trabajo y porque no hay una proyección por parte de Conaprole de qué vaya a pasar el otro año. De que si me vas a volver a cerrar de nuevo 6 meses, a mí ya no me corresponde seguro, tendrían que estar solicitando seguro especial, y bueno, y los nerviosismos de los trabajadores y las trabajadoras es normal, ¿no? Sin duda. Quedó clarísimo, entonces muchas gracias a ambos por acompañarnos. No, gracias a usted. Nosotros